Deuteronomio capítulo 5, versículo 23 a los siguientes. La reflexión de esta noche se llama Aprendiendo a oír la voz de Dios. Lo que hoy día vamos a hacer es dar algunos criterios de discernimiento sobre cómo Dios habla. Empiezo diciendo algo. Yo tengo una amiga que es una empresaria, ella es ecónoma, y esta mujer un día me dijo algo que me sorprendió, que es bien gracioso desde mi punto de vista. Ella me dijo que cuando ve en Semana Santa las películas que se pasan sobre el Antiguo Testamento, sobre la pasión del Señor, sobre todo ella se queda en esta parte, en la parte del Antiguo Testamento, en la época de la liberación de la casa de la servidumbre del pueblo hebreo. Se queda en la época de Moisés y ella se sorprende y dice cómo Dios hablaba en antiguo. Ha perdido esto, o sea, como que ella piensa que ya Dios no habla de esa manera. ¿Tú qué crees? ¿Tú lo escuchas? ¿Se quedan callados? La palabra de Dios en el libro de Job, que hemos aprendido en esta semana de memoria, Job 33:14, dice que Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Entonces, el fondo del problema no está en que Dios no hable, sino en que nosotros no lo estamos escuchando. ¿Amén? Vamos a explicar acá una situación teológica que es importante que la tengamos clara. Dios es nuestro creador. La palabra de Dios dice en Proverbios 16:4 que todo lo que Dios ha creado lo ha creado con un propósito. Decíamos el primer día de clase. Entonces, Dios que todo lo ha creado con un propósito, a cada uno de nosotros nos ha creado con un propósito. Y no hay otra forma que ese propósito de Dios se nos revele en nuestra vida si es que Dios no se comunica con nosotros. Amén. La palabra de Dios dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. En los dos primeros capítulos del libro de Génesis, tú encuentras dos relatos paralelos sobre la creación del hombre. En el primer relato tú vas a encontrar que primero Dios crea todo el universo, el cielo, las estrellas, todo lo visible, lo invisible, y al último, ¿a quién crea? El hombre en sí compendia tanto la creación material como la creación espiritual. Es decir, nuestra composición física, molecular, en la misma composición de la Tierra. Dios ha creado al hombre, escucha bien, para relacionarse con él. El pecado rompe la comunión con Dios, la comunión del hombre consigo mismo, y rompe la comunión del hombre con los demás y con la creación. Después el hombre, cuando ve su desnudez, se cubre. ¿Por qué se cubre? Si cuando estaba en esa plena comunión con Dios no sentía vergüenza sobre su desnudez. ¿Qué significa eso? Se nos muestra que el hombre también ha quedado herido no solamente con Dios, sino consigo mismo. Pero no solamente tenemos eso. Vemos que el hombre en un principio, cuando crea el Señor a Eva, Adán lanza el mejor de todos los piropos para la época. Esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Hueso de mi hueso, ¿no? Pero después del pecado, ¿qué dice? La mujer que tú me diste. ¿Qué significa eso? Se rompe la comunión entre el hombre y la mujer, y en esta figura se representa toda la humanidad. Se rompe esa relación. Y el hombre que estaba tranquilamente en el paraíso es expulsado. ¿Y qué simboliza eso? Se rompe la comunión con la creación. Tú tienes un Francisco de Asís que de pronto está en comunión con Dios, le oye, le escucha, se relaciona plenamente con su Señor. ¿Cómo está consigo mismo? Desprendido de todo, una autoestima sana, se conoce en la medida en que es conocido por Dios. ¿Cómo es su relación con los demás? A todos les llama hermanos y está al servicio de todos. ¿Y cómo es su relación con la creación? Hermano Sol, hermana Luna, el hermano Lobo, todos eran sus hermanos. ¿Qué significa esto? Que
Francisco había sido curado espiritualmente de tal forma que había llegado a aproximarse, porque no ha llegado a la plenitud, pero sí había llegado a aproximarse a eso que Dios ha querido desde un inicio con nosotros. Hay un santo de nuestra iglesia, San Agustín, del siglo IV, dice que el hombre es capaz de relacionarse con Dios. Capaz de, dice San Agustín, de poder tener un diálogo, de poder relacionarse con Él, porque Dios es un ser personal. Dios es un ser personal, capaz de ser amado, capaz de ser conocido, capaz de ser nombrado. Por eso es que cuando en Éxodo a Moisés le da su nombre, con eso significa que Dios se hace nombrable. Lo que ha sucedido entonces es que la realidad del pecado original nos ha indispuesto, ha entorpecido nuestro espíritu, nuestros oídos espirituales para relacionarnos con Dios. Por eso decíamos nosotros el día de ayer que nos es importantísimo para aprender a oír la voz de Dios que primero repasemos nuestra vida moral. Pues la palabra de Dios dice en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14, que el hombre que se ha quedado en lo humano no entiende de las cosas del Espíritu. Para él son una locura, porque las cosas del Espíritu se entienden únicamente a partir de una experiencia espiritual. Lo primero que tenemos que hacer es superar la realidad del pecado, sacar del corazón todas aquellas intenciones, como dicen las Escrituras, el mismo Señor, que nos hacen impuros: soberbia, ira, venganza, lujuria, arrogancia, vanidad, egoísmo, todo aquello que nos puede a nosotros impedir relacionarnos con Dios. Por eso, repito nuevamente, el libro de Job en el capítulo 33, en el versículo 14, dice que Dios habla de muchas maneras. En 1 Samuel, en el capítulo 3, del versículo del 1 al 20, se nos narra este acontecimiento en que Dios llama 3 veces a Samuel, pero este no reconoce que el que le está hablando es Dios, sino que pensaba que era el sacerdote del templo. Dice que Samuel no reconoció la palabra del Señor porque en ese momento no eran como unas visiones, dice. San Agustín decía: quien ora, quien está orando, a Dios habla, pero quien lee las Escrituras, a Dios escucha. Amén. Entonces, el conocimiento de las Escrituras a nosotros nos va a abrir la inteligencia. Nuestra vida tiene que estar sujeta a las Sagradas Escrituras. Pues dice el Salmo 119 que la palabra de Dios es luz y antorcha para nuestro sendero y nuestros pasos. Amén. Acá yo voy a decir algo con lo que quizás voy a chocar con algunas personas. Y estoy acostumbrado a hacerlo, incluso hasta me han demandado por ello en el Arzobispado de Lima. Pero bendito sea Jesús que siempre grabo los temas. Una religiosa me dijo: hermanito, ha venido el vidente de no sé qué lugar y habla con la Virgen. Ah, sí, qué interesante. Vamos a oírlo. No, un doctor de la iglesia se pronunció, que San Juan de la Cruz, que dijo que lo que Dios Padre nos quería decir nos lo ha dicho en una palabra: Jesús. Ya no hay más que revelar. Dios no te va a decir más nada que no esté allí. Estas apariciones para discernir si son que tienen una vertiente del Espíritu Santo que provienen de Dios, tienen que estar sometidas a las Escrituras. Ahora, tú puedes diferir con lo que yo estoy diciendo y tienes todo derecho de hacerlo, pero hermano, yo te estoy hablando desde el magisterio de la iglesia. Entonces nos es necesario para discernir conocimiento de las Escrituras. San Jerónimo dice lo siguiente: quien no conoce las Escrituras no conoce a Cristo. El segundo punto de apoyo, hemos dicho que nosotros necesitamos para saber discernir, es la oración. 2 puntos de apoyo. El primero nos da conocimiento y el segundo nos da experiencia. La experiencia espiritual no consiste en tener 15, 18, 20 o 30 años en la iglesia. La experiencia espiritual se da cuando hay vida de oración.
No hablamos acá de un tiempo cronológico, sino de un tiempo del kairos de Dios. Mientras más estemos en su presencia, el espíritu más madura. Entonces, he hecho más o menos un recuento con algunos puntos que me interesan para nuestra enseñanza de hoy. Vamos a dar algunas formas como Dios habla. Yo he tratado de resumirlo en 5 criterios de discernimiento, 5 maneras como Dios nos habla. Pueden haber más, pero de pronto en las que de inmediato aparecen en las Escrituras. Dios se vale de muchas formas, Dios habla de muchas formas. En Hebreos 1:1 decía que Dios antiguo habló a través de los profetas y ahora lo hace a través de su Hijo. Siempre va a hablar Dios y va a buscar la manera como tú y yo le entendamos. 5 formas como nos puede hablar. Después voy a dar unos criterios que hay que aplicar a estas formas. La primera forma, la más inmediata, la más práctica, es a través de las Sagradas Escrituras. Mucha gente me pregunta, hermano, ¿qué será lo que Dios quiere de mí? Al leer las Escrituras nosotros nos enteramos, nuestra inteligencia se ve iluminada, pues de pronto nosotros que vivíamos en fornicación, la palabra dice que no heredarán el reino de los cielos los fornicarios. De pronto nosotros que éramos personas egoístas, la palabra nos va a hablar al respecto. Me voy a dar un retiro a La Molina, a un grupo de personas, siempre a principio de año se junta un grupo de empresarios, entonces les doy un retiro a inicios del año. Y entonces uno de ellos se sorprendió cuando terminé de explicar y de enseñar el capítulo 1 y el capítulo 2 de la carta de los Romanos. ¿Por qué se asombraron? Que el sexo contra la natura es pecado. Y de pronto se me acercó una pareja de esposos y me decían que ellos tenían sexo por el ano. Eso es sexo contra natura. Y no lo habían pecado. Hasta ese momento en que leyeron la palabra. Hermano, esta pareja de esposos que se me acercó era una pareja catequista de matrimonios. Desconocimiento de las Escrituras. La palabra de Dios nos muestra lo que Dios, nuestro Creador, quiere para nosotros. La palabra de Dios es antorcha, nos muestra el camino y nos va mostrando los pasos que debemos dar en ese camino. Las Escrituras nos dicen, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, y desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda buena obra. Yo he explicado acá que cuando uno lee las Escrituras nos va a suceder que hay un pasaje bíblico que nos atrae la atención y que al leerlo comenzamos a entender cosas sobre Dios. ¿Qué significa? Ahí Dios nos está hablando de forma personal. Es decir, hay personas que a partir de un texto bíblico Dios les puede enseñar algo de forma más profunda. Y se suele decir que cuando Dios quiere transmitir un mensaje a su iglesia, agarra a una persona, a un santo o una santa, y hace que esa persona primero viva su mensaje para que luego lo transmita. Por eso en tiempos de necesidad la iglesia ha sido sostenida por los santos. Es más, yo hablaba la vez pasada con un obispo, no recordamos cuál fue papa de la época de Francisco o el papa de la época de San Ignacio de Loyola, pero sí recordamos esos santos. ¿Por qué? Porque esos santos sostuvieron a la iglesia en los tiempos de crisis. Y de pronto cuando uno ve a un Francisco de Asís, una Madre Teresa, un Ignacio de Loyola, también para nuestra espiritualidad es bueno conocerlos a ellos. Yo un día tuve la gran bendición de conocer un testigo de Jehová, es amigo mío, lamentablemente no es perfecto, como le digo a él, por eso es testigo de Jehová, y ve mi Biblia y me dice, hermano, usted es evangélico. Por supuesto, le dije yo, evangélico y cristiano, católico. ¿Qué cosa? Los católicos leen la Biblia. Hermano, yo la devoro. Hermano, porque yo veo tu Biblia y la comenzó a revisar y me dice, tu espada tú le has sacado filo, porque la escritura es la espada. Porque está subrayada por acá, escrita por aquí, por allá, por el otro lado. Hermano, se ve que amas la palabra de Dios. Esta persona, yo le comencé a enseñar cómo Jesús
es Dios, porque para ellos creen que Jesús es un Dios menor o que simplemente no es Dios, es un profeta. Le comencé a enseñar a través de las Escrituras sobre la divinidad de la segunda persona de la Trinidad. Me dijo, oye, yo no conocí este pasaje, tampoco este. Y me trajo a los ancianos de su comunidad, a los mayores. Y agarraba yo su propia Biblia todavía. Porque me decían, no, la tuya ha agregado algo más. No, hermanito, lo voy a leer desde la tuya propia. Para que veas, porque ellos sí han cambiado algunos textos. Entonces lo leí desde su propia escritura. Pero a mí me ha tocado hablar con evangélicos. A mí me ha tocado hacerle acompañamiento espiritual a la salmista de la iglesia Emmanuel. Y no podemos negar que hay medios de salvación en otros lugares. La segunda forma como Dios nos habla, signos de los tiempos. Signo de los tiempos, los encontramos en Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4, y específicamente en el versículo 3 el Señor dice, con que sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir los signos de los tiempos. ¿Qué significa esto de los signos de los tiempos? Dios nos habla a través de las circunstancias. Por ejemplo, si en tu vida siempre tienes los mismos problemas y tú dices, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Ponte a pensar, estás haciendo lo mismo. No hay nada nuevo, porque si obtenemos el mismo resultado es porque no hemos hecho algo nuevo para que la situación cambie. Pero entonces yo me debo poner a pensar, ¿por qué siempre tengo problemas económicos? ¿Por qué siempre me está pasando lo mismo? Hay algo en mi vida que Dios me está pidiendo. Si tu vida no cambia, piénsalo desde otra analogía bastante natural que nos va a ayudar. Tú has estado en colegio, has estado en la universidad. Cuando siempre salías jalado en un curso, ¿qué pasaba? Tenías que volver a repetirlo. Y no podías pasar el curso hasta que no lo hayas aprobado, ¿cierto? Entonces en tu vida tú no puedes pasar a otro nivel humano y a otro nivel sobrenatural, no puedes pasar mientras no hayas aprendido la lección. Por eso cuando a mí una persona me viene y me dice, hermano, que me pasa esto, que el demonio me ataca. No es el demonio, descuido. No, y ni siquiera es el demonio, hermano, es tu pereza. Una señora me decía, hermano, el demonio perturba mucho mi hogar. Cuando yo hablé con los hijos no era el demonio, era la mujer la que perturbaba el hogar. Todo se quejaba, de todo renegaba, todos le gritaba. Entonces no se trataba, hermano, dígame qué hago. Deja de gritar, deja de mangonear a tus hijos, deja de estarte metiendo en la vida de los demás. Es que mis hijos no me hacen caso. Hermana, ya tus hijos tienen 20 años, 25 años, 30 años de edad, ya tú no eres su madre. Yo soy el menor en mi familia. Y como el hermano menor, a mí me toca, soy el que lleva al diálogo a mis hermanos mayores y soy el que mete el cuadro en la familia. Algunos están que se revuelcan ahí en el medio con lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Para qué vine a la charla? Signo de los tiempos, darnos cuenta por qué estamos atravesando algo. Hay algo en tu vida que no avanza, que no progresa, que está estancado. Detente y medita. En la universidad había un amigo fraile que en verdad ya me apena porque el hermano se retiró y no se retiró muy bien de la orden. Este amigo fraile cada vez que salía jalado en un examen buscaba a los que salían jalados como él. Y por ejemplo, si él sacaba 0,8 se juntaba con el que tenía 0,6 para no sentirse tan mal por su mala nota. Cuando yo salía jalado, ¿sabes qué hacía? Me juntaba con los chancones. Yo le decía, oye hermanito, perdóname, pero no entiendo esto, ¿por qué salió jalado? Nos tomó un examen un profesor de filosofía. Saquen su cuaderno de apuntes, saquen su libro, saquen su separata, júntense y respondan una sola pregunta. Todos, vamos a sacar 20, ¿no? Yo escribí por acá, por allá, llené toda una hoja para una pregunta, saqué 0,6. La máxima nota fue 0,8 y la mayoría había sacado 0. Tú sabes, todo el mundo estaba que se juntaba, oye, ¿cuánto sacaste? ¿Cuánto sacaste? Yo saqué más que tú. Yo me acerqué al profesor y le dije, profesor, ¿por qué salí jalado? Y me dijo, porque no has entendido el problema. Ejemplo de vida, acá me está hablando Dios. Porque no entiende su vida, no está entendiendo la raíz del problema. Entonces hay que orar y discernir y preguntarle al Señor. Tercera forma como Dios nos va a hablar, la palabra profética. Todos nosotros, hermano, el día de nuestro bautizo, hemos sido consagrados al Señor como sacerdotes, profetas y reyes. Cada vez que una persona toma la palabra de Dios y nos las enseña, nos la desmenuza y nos la está tratando de explicar, eso es una actividad profética. Ahí que se está haciendo, se está desatando por el poder de esta palabra el contenido de ella. Tú te puedes dar cuenta que mientras yo hablo, mientras estoy explicando, mientras estoy enseñando, se te vienen a la mente algunos acontecimientos de tu vida. Te das cuenta que dices, ahora entiendo. ¿Sabes qué significa?
El Espíritu Santo se está manifestando a través de la enseñanza. En algunos momentos Pablo comenzaba a predicar, Pedro comenzaba a predicar y ya el Espíritu Santo se derramaba. Esa es una actividad profética. Y dice las Escrituras en 1 Tesalonicenses 5:19, no extingáis el Espíritu, es decir, no apaguen el Espíritu. ¿Y cómo se apaga el Espíritu? No desprecies las profecías, examinadlo todo y quedadlo con lo bueno. Cuando yo no hago caso, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 19 al 21, cuando yo estoy participando de un grupo de enseñanzas, en ese momento hay un espíritu profético que se está moviendo, que está desatando la palabra de Dios depositada en nuestros corazones. Cuando uno escucha la enseñanza y la pone en práctica, el Espíritu Santo aviva nuestros corazones. Cuando uno escucha la enseñanza y no la pone en práctica, se apaga. Yo cada vez que corrijo a alguien, cada vez que le enseño a alguien, siempre utilizo la palabra de Dios. Cuando yo tengo que orientar la vida de alguien, agarro las Escrituras, abro un texto, lo leo, lo enseño, lo explico. La palabra en este sentido es eficaz porque no es una palabra estéril, es espíritu que vivifica. Cuando inicié mi comunidad en Maranatá, iba a mi comunidad temprano, me sentaba, llevaba mi Biblia y cada vez que el hermano enseñaba, apuntaba una cosa, apuntaba otra cosa, reflexionaba. Si había un versículo bíblico que me atraía la atención de todo lo que me habían enseñado, me iba a mi casa y oraba con ello. Hermano, pero mi corazón tenía un hambre de las Escrituras. Cada vez que yo escucho una enseñanza me gozo, me deleito, mi espíritu se goza, hay un avivamiento, es impresionante cuando yo escucho una enseñanza. Importante que vayamos a lugares donde hayan personas que expliquen las Escrituras. Otra forma como Dios nos habla, cuarta manera, la palabra infusa. Oseas capítulo 2, versículo 16, dice el Señor que nos llevará al desierto y nos hablará al corazón. Una palabra infusa es cuando Dios habla directamente al entendimiento de la persona y la persona entiende lo que Dios quiere. Ya puede hacer de una forma audible, ya puede hacer a través de un conocimiento que viene de porrazo y se instala en nuestra inteligencia, ya sea a través de otro medio. ¿Se acuerdan ustedes la hemorroísa? ¿Quién le dijo que si tocaba el borde del manto Jesús se iba a curar? ¿Ah? ¿Quién se lo dijo? ¿Nadie? No, el Espíritu Santo, la palabra infusa. Si tocara el borde de su manto me curaré. Después de que ella toque el borde del manto, si lees el Evangelio de Marcos, un montón de gente lo comienza a tocar. Yo un día le dije a una persona, el Señor pone en nuestro corazón tanto el querer como el obrar queriendo de agradarle. ¿Y qué significa? Que a lo mejor tú no estás satisfecho en tu trabajo y el Señor quiere que pongas un negocio y te inspira, te pone esa motivación en tu corazón, pero a lo mejor como tú tienes miedo, decides seguir trabajando para alguien. ¿Por qué tenemos que tener un trabajo en donde no nos sentimos realizados? ¿Por qué tenemos que estar en un trabajo en donde no nos pagan lo necesario sabiendo que deberíamos ganar más por lo que hacemos? Entonces, hermanos, si el Espíritu Santo te está diciendo, múdate. Entonces una persona decía, ¿verdad? ¿Por qué no lo hago? Y decía que tiene miedo y que el miedo y que el miedo y que el miedo. El hermanito agarró, llegó un día el lunes después de retiro y renunció a su trabajo. Salió de su trabajo, le dijo a su esposa le dijo, eres un loco, para eso vas a los retiros, que esto y que lo otro, que por aquí, que por allá, ya nunca más vayas, porque mira, ahora qué vas a hacer sin trabajo. El día miércoles encontró un mejor trabajo, el doble de sueldo, con un mejor puesto. Hermano, dice las Escrituras que Dios te habla para hacerte feliz. ¿Y acaso tú no vas a ser feliz teniendo 4 o 5 hijos, teniendo un mejor trabajo para cubrir tus gastos materiales? Lo que Dios ha iniciado en ti no lo va a dejar inconcluso. Pero para llevarte de un punto a otro punto necesita de tu fe para poder guiarte. Quinta manera como Dios nos puede hablar, a través de sueños y visiones. Números capítulo 12, versículo 6. Dijo Yahvé, escuchad mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta, en visión me revelo a él y hablo con él en sueños. ¿Cómo le habló el Señor a José para que no abandonara a la Santísima Virgen? El ángel se le presentó en sueños, ¿no? Pero ¿por qué a María sí se le presentó de forma personal? ¿Y por qué él en sueños? La forma como él iba a entender. La Virgen tuvo una visión,
José tuvo un sueño sobre la misma cuestión. Entonces fíjate, Dios nos habla a través de sueños. A mí el Señor me hizo un llamado a través de un sueño, bien larguito de explicar, por cierto, impresionante. Yo me desperté y tenía el conocimiento de lo que Dios quería de mi vida. No claro como ahora, pero sí tenía ya una intuición muy fuerte. Entonces Dios nos habla a través de visiones. Hay momentos en los que uno está orando, Dios te revela a través de una imagen que aparece de forma inmediata en la mente. Ese es mi Dios con el que camino de la mano. Tu Dios te quiere hablar de la misma manera. Dios nos habla a través de sueños, Dios nos habla a través de visiones. Recuerdo un día que fui a una comunidad y en la comunidad cantaban, alababan, oraban, pero no pasaba nada. No había nada, no había una experiencia espiritual. Y cuando yo le pregunté, Señor, ¿qué es lo que está pasando en esta comunidad? ¿Por qué las cosas no avanzan en esta comunidad? El Señor me mostró dos visiones. La primera me mostró un aquelarre. Un aquelarre es un nido de víboras. Y en la cabeza de cada una de estas víboras era el pecado de los hermanos de la comunidad. Lo segundo que me mostraba el Señor era un altar partido por la mitad. Y el Señor me explicaba que las actitudes de los hermanos de esa comunidad habían partido por la mitad del altar del Señor. Por eso no bajaba el Espíritu Santo. Para esa comunidad los cielos estaban cerrados y lo que tenía que hacer esa comunidad era oración de reparación. Pedirle un perdón colectivo al Señor por sus pecados. Y yo le dije a los hermanos, debería darle vergüenza que tiene que venir un hermano a decirle sus miserias, en vez de ustedes reconocerse como pecadores y recurrir al Señor. Eso hace el Espíritu Santo. A mí en lo particular me habla a través de visiones y a través de la palabra infusa y sueños. Cuando el Señor te regala una visión o te da un sueño, tienes que aprender a interpretarlo, como José. Y nos vamos un poquito más adelante, como Daniel, el profeta. A estas 5 maneras como Dios nos habla, le vas a aplicar estos criterios de discernimiento que te voy a enseñar. ¿Qué significan estos criterios de discernimiento? Que estos 4 los aplicamos y de ahí vamos a discernir el mensaje del Señor. Por ejemplo, no toda visión viene de Dios, no todo sueño proviene de Dios. A lo mejor nosotros sentimos como si fuera una palabra infusa que Dios nos estuviera hablando, pero a lo mejor no es Dios que nos está hablando, ha sido nuestra imaginación. Entonces, a estas 5 maneras tenemos que aplicarle estos criterios de discernimiento, que aplicados los 4 juntos nos dan la garantía de saber esto viene de Dios. Criterios de discernimiento. Primero, estado del alma. ¿Qué significa esto? Cuando hemos recibido la visión, cuando hemos escuchado la prédica, cuando hemos leído la escritura, cuando hemos tenido el sueño, hemos sentido una palabra interior, lo primero que tú tienes que sentir en tu interior es cómo está tu alma por dentro. Se siente con gozo, se siente con paz, se siente fortalecida, se siente llena de esperanza, se siente animada en la fe o se siente igualita. Entonces eso es lo que hay que discernir. Si sentimos que ha habido una esperanza, que el corazón se nos ha llenado de fe, que se nos ha enriquecido el espíritu, que de pronto ha habido más gozo en nuestro corazón, ¿qué significa eso? Dios nos está hablando. Segundo, perdurabilidad. Cuando Dios habla, su palabra es como fuego, dice Jeremías, que se queda en nuestro interior. Entonces significa que tú tras la enseñanza, tras el sueño, tras la visión, tras el sentir interiormente, te vas a tu casa y eso se te repite una vez y se te repite otra vez. Te estás bañando y recuerdas la enseñanza y recuerdas las cosas. ¿Qué significa eso? Es Dios. Tercer criterio, revelación. ¿Qué significa? La enseñanza que he recibido me ha revelado cosas que yo no conocía. 1. El sueño, la visión que he recibido me ha revelado cosas que yo desconocía. La palabra que vino a mi interior me ha revelado cosas que yo desconocía. ¿Qué es lo que hay que ver? El conocimiento que me aporta la palabra, la visión o el sueño. El conocimiento que me aporta. Entonces hay que ver eso, la revelación. Lo cuarto y último, el fruto. El Señor dice que el árbol se conoce por el fruto. ¿Y esto qué significa? Muy bien, voy a poner en práctica la visión. Voy a poner en práctica la enseñanza. Voy a poner en práctica esa palabra que vino a mi interior. Voy a poner en práctica ese sueño. Voy a poner en práctica lo que he leído en las Escrituras. El fruto ha sido conversión, que tu vida mejore. El fruto ha sido que te acerques a Dios. El fruto ha sido que te reconozcas pecador. El fruto ha sido que entiendas que Dios te ama.
Por ejemplo, pongamos un ejemplo para discernir. La visión que tuve sobre ver la serpiente que me estaba correteando. Entonces yo de pronto puedo decir, no, pudo haber sido mi imaginación. Entonces le aplico el primer criterio. A ver, ¿cuál es el primer criterio? Estado del alma. Mi alma en ese momento ha quedado en alerta. Mi espíritu en ese momento no se ha sentido consolado, sino que me ha llevado a reflexión, a tratar de entender la voluntad de Dios. Segundo, perdurabilidad. Me perduró varios tiempos. Tercero, me trajo revelación. Dios me dijo, va a pasar esto y va a pasar esto. 3 cosas van a pasarte en este año y cada una va a ser difícil. Aguanta el golpe, prepárate. Y lo cuarto es el fruto. Sí pasó. ¿Y qué sucedió? El Señor me mantuvo. Pero como te das cuenta, a veces los criterios se aplican en el tiempo, no es en el momento. En el momento arriésgate. Si sientes que es de Dios, arriésgate, hermanito. Total, es mejor arriesgarse por hacer la voluntad de Dios que vivir con miedo a no hacerla. Yo a Dios le doy gracias porque si bien Él ha ido trabajando en mi fe, pero si fuera una persona muy racional, no le hubiera hecho caso al Señor. Porque cada cosa que Él me lleva a hacer implica siempre tener fe. Implica pensar menos con esto y creer más con el corazón. Cada cosa, cada situación por la que el Señor me lleva por caminos totalmente distintos. El hacer un proyecto misionero, formar comunidades, el evangelizar. Si yo me pudiera pensar racionalmente, ¿de dónde voy a sacar para esto? ¿Y de dónde voy a sacar para aquello? ¿Y de dónde voy a sacar para lo otro? Abraham sintió que Dios le decía, sal de tu tierra. ¿Qué hizo Abraham? ¿Cómo voy a salir de mi tierra si yo soy anciano y no tengo mi vida hecha? ¿Para qué voy a salir de mi tierra? Mejor me quedo aquí en mi casa. ¿Qué hizo Abraham? Se dejó guiar. ¿Y vio los frutos o no? Claro, pero al principio costó. Anduvo en el desierto, se peleó con Lot, se fue para otro lado. Dios le dijo, te voy a hacer padre de multitudes, Abraham contento. Pasaba los años nada. Llegó la debilidad sobre su cuerpo y su cuerpo ya sin vitalidad para poder tener relaciones sexuales, siguió creyendo. Y el útero de Sara totalmente seco. Siguieron creyendo. Tú eliges creer o no. ¿Qué te ha querido decir el Señor en estos 5 días? ¿A dónde te ha querido guiar el Señor durante estos 5 días? ¿Qué te pide después de este curso? Muy bien, hermanos míos, con esto damos final a esta enseñanza.